La Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones, conocida también como COMAP, publicó cifras de proyectos promovidos durante 2022. Estas cifras mostraron la mayor cantidad de proyectos en la última década, con más de 700 proyectos por un total de $1.200 millones, duplicando lo invertido en 2021. Para dimensionarlos, podemos decir que durante 2021 se promovieron 500 proyectos, mientras que en años anteriores algo más de 400 proyectos anuales. Estas cifras continúan lejos de lo que fueron los 850 proyectos entre 2010 y 2012 presentados anualmente. La COMAP es, sin lugar a dudas, un beneficio para el empresario al que le exige un desembolso que puede luego recuperar parcial o totalmente desde los impuestos. En diciembre, el gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, anunció ajustes básicos generales en el funcionamiento de los criterios de proyectos de inversión. Estas modificaciones se centraron principalmente en los valores y límites para vehículos eléctricos, así como también en las bases de cálculo de algunos indicadores. Hoy invitamos nuevamente a Leonardo Rodríguez, contador, socio de RMI Consultores y docente de la Universidad Ord, para que nos cuente sobre estos beneficios, las modificaciones recientes y también la forma en que los empresarios pueden aprovechar estos beneficios para acelerar el crecimiento de su empresa. Hoy vamos a hablar de la COMAP y cómo presentar un proyecto de inversión. Bienvenidos y bienvenidas a un podcast donde charlamos sobre herramientas para gestionar tu negocio. Vamos a recorrer los problemas más comunes de forma práctica. Vamos a explorar casos reales de pequeñas y medianas empresas a través de su protagonista. Soy Milton Rodríguez y esto es el ABC Financiero para Pymes, un podcast de mis finanzas. Nuevamente nos visita Leonardo Rodríguez. Para aquellos que no lo conocen, Leonardo es contador público, socio de RMI Consultores y docente de la Universidad Ord. Antes lo habíamos invitado para hablar sobre modificaciones tributarias anunciadas por el gobierno y los beneficios fiscales para las empresas y personas. Lo pueden escuchar en el episodio 4. Pero hoy con Leo vamos a hablar de proyectos de inversión. Muchas gracias, Milton, y muchas gracias por la invitación. Así que vamos a divertirnos un rato hoy. Bien, Leo, ¿qué es un proyecto de inversión? Proyecto de inversión es algo que últimamente ha estado en boca de todos como algo nuevo. Si bien es verdad que hace un tiempo salieron algunos decretos que hicieron que esta herramienta sea un poco más poderosa, es una herramienta que realmente tiene su tiempo, que está desde hace un montón de años y de hecho viene la normativa anterior, la normativa de la ley de inversiones en sí misma, es una normativa que está vigente desde el año 98, pero sí hay gran desconocimiento por el mercado. Y últimamente, a raíz de algunos decretos transitorios y algunas modificaciones que hicieron un poco más potente la herramienta, ha sido un poco más conocido o utilizado por la gente. O sea, hasta hace poco tiempo que se hicieron algunas modificaciones era prácticamente desconocida. Prácticamente desconocida, eso es verdad. O sea, si bien, obviamente, existía... Algunos la sabían usar, Exacto. Pero eran unos pocos. Exacto. O sea, se conocía la herramienta, pero es como que estaba ahí funcionando en paralelo. Pocos la conocían, pocos la utilizaban y se está haciendo cada vez más común y más normal. Las modificaciones que surgieron, imagino que están asociadas por lo que se hizo más famosa esta de la COMAP y los proyectos de inversión fue los autos eléctricos. Por ejemplo, se arrancaron a ver autos eléctricos y fue producto exacto de una modificación. De alguna forma, la normativa uruguaya plantea y creó en el 98, pero posteriormente hay decretos que lo van regulando y van de alguna forma regulando la estructura de la ley. Y es que con el objetivo de fomentar la inversión en el país, lo que se hace es otorgar beneficios fiscales para las empresas que realicen proyectos de inversión que cumplan con determinadas características. Entonces, de alguna forma, una empresa va a realizar una inversión, o ya puede haber realizado una inversión que tiene que corresponderse a inversiones que la empresa haya realizado en el activo fijo para el desarrollo de su actividad. Esa inversión tiene que cumplir con algunos indicadores, para que podamos charlar un poco más. Y en la medida que cumpla con esos indicadores o con esos objetivos, el gobierno le va a dar algunos beneficios fiscales como forma de incentivar, es decir, vengan, inviertan, cumplan con estos indicadores, que si cumplen con estos indicadores, le voy a dar determinados beneficios fiscales. Es una especie de te devuelvo parte del dinero con exonerante impuestos. Tal cual. Bien. ¿Qué otra de las cosas que era activos fijos o hay intangibles también?
que son más complejos de evaluar, pero incluso veía que estaba excluido el software. Esta es la tecla. ¿Qué puede ser parte? Hay como que algunos temas técnicos. Bueno, nada. Breve disclaimer que ya lo llamamos, pero vamos a como saltear algunos temas súper técnicos. Capaz que la intención de esta charla es que el empresario conozca la herramienta. Audiencia no técnica. Que la audiencia no técnica conozca la herramienta en caso de que pueda ver que le aplica o que le puede llegar a servir, que se interiorice un poco, pero difícilmente vayamos a poder tocar todos los aspectos técnicos. De alguna forma, ¿cómo funciona esto? Primero tenemos que lograr determinar cuál es el proyecto de inversión, o sea, cuáles son las inversiones que van a componer en mi proyecto, y después vamos a ver si cumplen o no los objetivos y los indicadores, y si esos objetivos e indicadores generan para el proyecto beneficios fiscales o no. Dentro del proyecto van a quedar todas aquellas inversiones destinadas al activo fijo que estén destinadas a la actividad de la empresa. También pueden quedar comprendidos intangibles con la exclusión del software, salvo en algunos casos particulares en los cuales esos software sean adquiridos para la innovación y desarrollo en un tema bastante particular y puntual, de hecho que hace lugar a uno de los indicadores, pero en generalidad el software está excluido, la adquisición de software está excluido del proyecto de inversión. Entonces, el software está excluido y también no son elegibles los vehículos de pasajero, solo que sean eléctricos, que esto es lo que hablábamos al principio. Sí, eso es uno de los decretos e incentivos transitorios. No es inversión elegible de vehículos de pasajeros. Sí, obviamente vehículos utilitarios, camiones, furgones. No los vehículos de pasajeros, no están comprendidos, pero a raíz de un decreto particular, que de hecho tiene vigencia hasta agosto de este mismo ejercicio, que hay que ver si después como lo extiende o no lo extiende. Ajá. Tenemos esperanza de que lo extienda. Sí. Se permite la adquisición de vehículos de pasajeros siempre que esos vehículos sean con motorización exclusivamente eléctrica y que su valor sí no supere determinado importe. Son $40.000 CIF o $30.000 CIF en casos utilitarios. Perdón, $40.000 CIF para todo. Entonces, eso fue el fenómeno que hizo que en la calle se arranquen a ver autos eléctricos. Sí, y hay muchos utilitarios, o sea, para aquellas empresas, ¿no? Una empresa que tiene flota o lo que sea, sí puede usarlo. Este beneficio para adquirir utilitarios de distribución. Sí, 100%. Y eso se ha visto en cadenas grandes y algunos que tienen. De hecho, hay incluso hasta, no sé, yo he visto repartidores y el que hace el envío, que son personas. Sí. Varios trabajan utilizando un utilitario eléctrico. Sí. Y me parece fascinante. Sí. El ahorro que genera. Sí, el proyecto de inversión ya lo vamos a ver como más a tierra a futuro dentro de la charla, pero viabiliza determinadas inversiones y hace que sean viables y que sean más rentables. Por lo menos accesible de poder llegar a eso. Sí. Siempre hablando de que el empresario va a tener que desembolsar y después va a recuperar en impuestos. Sí, ¿cómo funciona esto? El proyecto de inversión, primero vamos a determinarlo, vamos a decir, estas son las inversiones que componen el proyecto de inversión, que son inversiones que nos vamos a comprometer a futuro, por eso se llama proyecto de inversión. O sea, vamos a comprometernos a invertir determinadas inversiones por un plazo aproximado de 10 años, puede ser menos, 10 años es el máximo, o inversiones que hayamos realizado previamente a presentar el proyecto, o 6 meses anteriores, o dentro del mismo ejercicio en el cual presentamos el proyecto. Entonces, posiblemente alguien esté pensando en que tiene que remodelar la oficina, por ejemplo. También queda comprendida dentro de esa clasificación las mejoras que se hagan dentro de un inmueble. No la adquisición de inmuebles, no la adquisición de terrenos, pero sí las mejoras que hagamos dentro de un inmueble. Entonces, capaz que hay alguien que está escuchando y sabe que tiene que reformar la oficina, la sala de reuniones, el baño, tiene que comprar la computadora para el local, y ya acuerda aparte que en los últimos 6 meses o dentro del ejercicio de presentación del proyecto ya hizo inversiones adquirió un vehículo utilitario o renovó determinada parte del mobiliario de la empresa. Todo eso puede ser parte del proyecto de inversión. Ok, entonces no hace falta que sean proyectos de compra de vehículos eléctricos, sino que también contempla otras cosas. Sí. Más chicos. Sí, hay de todo. Nosotros nos dedicamos a la presentación de este proyecto de inversión y hemos presentado de todo. O sea, proyectos súper grandes y proyectos no tanto. Ahora, todo esto venía a tu pregunta de el empresario tiene que desembolsar hoy y a recibir a futuro los beneficios, y es tal cual, así funciona. Y posterior a realizar las inversiones es que el Estado, o que vamos a recibir esos beneficios fiscales.
cuáles son esos beneficios fiscales y después vamos a ir a los indicadores que tenemos que cumplir, los objetivos que tenemos que cumplir para que el proyecto sea viable, sea elegible. Son 4 los principales beneficios. En primer lugar, y el beneficio que está en boca de todos, y vamos a arrancar por ese, es que un porcentaje de lo que nosotros invertimos nos los devuelven como un crédito para pagar IRAE, con un mínimo del 30%. Y un máximo del 100%. No es menor mencionarlo porque en su momento no había máximo y hubieron proyectos que hasta tuvieron más del 100%. Entonces, en definitiva, si el proyecto de inversión corresponde a una inversión y entre todas las inversiones que la empresa realizó fueron $100.000, si el proyecto es viable y es elegible, como mínimo $30.000 nos lo van a devolver como un crédito para pagar IRAE futuro con un máximo del 100%. Y todo depende del puntaje que obtengamos y qué tanto cumplamos los indicadores que la ley nos plantea. Estamos hablando del primer beneficio, que fue el beneficio de IRAE, que es uno de los más importantes, que de verdad hace que cuando una inversión está analizando una inversión y que eventualmente quizás ni siquiera coloca esta normativa, cuando se encuentra con la normativa y se encuentra con los beneficios fiscales que puede llegar a obtener, es cuando se nota o cuando se viabiliza un montón de proyectos. 2 cosas. La primera es que, de hecho, si bien eso es una lectura de la que estamos planteando, hay otro escenario que es hasta mejor, y es cuando el empresario tiene que hacer la inversión de todas formas. Y se encuentra con esta normativa que, de alguna forma, es la inversión que tenés que hacer, o ya la hiciste porque la necesitabas, pero contamos con esta normativa, y además vamos a obtener la devolución de la inversión como un crédito de IRAE para pagar a futuro. Eso es el mejor. Si te enteras después... Si te enteras después, y también estás a tiempo de prestar, sin duda. No hay problema. Si te enteras después y ya estás a tiempo, ahí le matamos. Hemos estado en esas situaciones. Bueno. Pero que nos han consultado, pero nos han consultado tarde. Pero bueno, para eso estamos acá explicando lo que... Sí, esa es la intención, que el empresario lo conozca. Que el empresario lo conozca. Iba a hacerte 2 comentarios. El primero era ese y el segundo era la utilización del beneficio de IRAE. El beneficio de IRAE el contribuyente lo va a tener como una especie de cuenta corriente y va a administrar su uso durante los años que dure el proyecto. Medio por arriba, pero no son transferibles. No son transferibles. Ni siquiera dentro de empresas del grupo o lo que sea. No. Es esa empresa la que hizo la inversión, esa empresa la que tiene el beneficio. Esa empresa va a tener el beneficio, que de hecho va a estar determinado por un decreto que va a firmar el Ministerio de Economía, quien sea el ministro, hoy en día la ministra, y va a decretar las exoneraciones y va a decretar el crédito fiscal que la empresa va a tener y que va a utilizar en el futuro, que va a ir utilizando de hecho con algunos topes, porque no se puede cancelar el 100% del impuesto de la renta a pagar en el ejercicio con un crédito que tengamos de IRAE, sino que como máximo podemos utilizar el 90%. Hay un 10% de impuestos que seguro tenemos que pagar, y el 90% podemos cancelar con los créditos que obtuvimos del proyecto de inversión, y que vamos a eso estirarlo a lo largo de los años hasta que lo terminemos de utilizar. Es algo no menor, siempre el proyecto de inversión tiene que estar acompañado de una planificación fiscal, porque es necesario generar renta para que el beneficio que obtuvimos sea realmente un beneficio. Si una empresa que usualmente paga muy poco IRAE, o que usualmente está en situación de pérdida fiscal, presenta un proyecto de inversión de $100.000, obtenemos 80% de devolución de IRAE, o tenemos $80.000 de un crédito de IRAE, no se va a aplicar. Si la empresa no genera el IRAE suficiente para utilizar ese crédito y pagar el IRAE, no va a ser un beneficio efectivo para la empresa. Así que, siempre está acompañado de una planificación fiscal para asegurarnos de que el beneficio que tuvimos efectivamente sea un beneficio que lo podamos usar. Cuando te pones contento por pagar impuestos. Sí. ¿En qué otros? ¿Es solamente IRAE? Bien. No, por ahí arrancamos, que es como el beneficio más grande o que está más en boca de todos, pero hay otros beneficios. Además del IRAE, todos los bienes que estén comprendidos dentro del proyecto de inversión van a estar exonerados de impuesto al patrimonio durante toda su vida útil. El impuesto al patrimonio es un impuesto que grava a los activos, al pasivo, a los activos está bien, al 1,5%. Entonces, no es un súper beneficio o no va a ser el beneficio que nos va a mover la aguja, pero sí es un beneficio suma. Pero además es a lo largo de la vida útil de la vida útil, de la vida útil de los bienes. En el caso van a pagar impuesto al patrimonio.
en el caso, por ejemplo, volviendo a esto de los utilitarios eléctricos que tienen un valor importante, eso no se considera para el impuesto de patrimonio. Exacto. O sea, no forma parte, no engrosa el volumen del patrimonio de la empresa para el cálculo del impuesto. Exacto. Ese es otro de los beneficios. Hay un tercer beneficio que tampoco es menor y que dependiendo de los bienes, cuáles son los bienes que estemos analizando, va a ser mayor o menor, pero todos aquellos bienes que formen parte del proyecto de inversión, que sean importados y que en la industria nacional no se produzcan, o sea, que no sean competitivos con la industria nacional, no van a pagar impuestos de importación. La vamos a importar sin pagar los impuestos de importación. Y es ahí donde se ahorra un montón de dinero el empresario en la importación de aquellos bienes que no son competitivos y se importa sin impuesto de importación. Nada menor ese beneficio. El impuesto de importación es... Hay muchos impuestos de importación, hay varios impuestos anticipos que se pagan en la oportunidad de nacionalizar el bien, de que cuando cruza la aduana para otro lado. cuando cruce la aduana. Esos impuestos no los vamos a pagar en la medida en que esté comprendido dentro de un proyecto de inversión y que además no sea competitivo con la industria nacional. Cuando hay, por ejemplo, un vehículo comprendido dentro del proyecto de inversión, en el Uruguay no se fabrican vehículos, entonces esos vehículos se van a importar sin pagar impuestos de importación. Maquinaria tampoco van a pagar impuestos de importación porque no se fabrican. O sea, obviamente hay que analizar caso a caso. Sí. Cámara de Industria, junto con DNI, van a emitir un certificado. O sea, se le va a solicitar un certificado en el cual se expidan y nos comuniquen si son los bienes que estamos tratando de importar, competitivos o no para la industria nacional, y en la medida en que determinen que no son competitivos, lo vamos a poder importar sin pagar impuestos de importación. Y hay un cuarto beneficio, que es un beneficio bastante más financiero y que no aplica a todos, pero es la devolución del IVA compra incurrido en la obra civil o en adquisiciones de bienes muebles también, para aquellos que tengan que ver el exportador. En definitiva, todos sabemos que el IVA compras, o sea que mensualmente pagamos un IVA, y ese IVA que pagamos es el que se corresponde de restarle a nuestros IVA ventas el IVA compra. Si sucede en algunos casos en los cuales las inversiones son relativamente importantes, en el que la deducción de ese IVA compra se va a ir dilatando a lo largo del tiempo, porque decimos que la inversión no grande, tenemos la cantidad de IVA compra. Entonces, este beneficio lo que hace de alguna forma con la evolución instantánea es podemos usarlo instantáneamente con créditos que nos van a dar que vamos a poder utilizar para pagar otros impuestos. Otros impuestos, el IVA compras, en el que el IVA compras que se pague dentro del proyecto de inversión, lo voy a poder usar para otros impuestos. Sí. En teoría voy a tener un excedente de IVA compras que no acompasa al IVA ventas porque hay un proyecto de inversión. Sí, la intención, o sea, son líneas muy generales y sin tratar de meterme en un tema más técnico, pero la intención es agilizar la descarga de ese IVA. Sí. O sea, esos son los cuatro beneficios. Donde, ordenados, el primer IRAE es el más significativo, después el impuesto de patrimonio con la exoneración de estos activos, el impuesto de importación, en el caso que haya que importar, y bueno, y esto, el IVA compras, que es más, pues sabés, directamente aplicable, pero imagino que no tiene el impacto que tiene, por ejemplo, afectar el IRAE. Sí, 100%. Agregar una cosa que hemos charlado un montón de vehículos eléctricos y obviamente también en la calle la gente habla de esto a través de haber visto los vehículos eléctricos. Algo que mencionamos y que nos quedó por conversar un poco son esos objetivos o indicadores que el proyecto tiene que cumplir para obtener puntaje y que efectivamente genere beneficios. Charlamos un poco de generación del empleo, que es el primero en el orden, que en función de los puestos laborales que la empresa genere, a partir de la inversión del proyecto de inversión, vamos a tener mayor puntaje. También vamos a obtener puntaje, hay un indicador que se llama descentralización, que vamos a obtener un puntaje X, dependiendo de la zona en la cual está ubicada el proyecto. Obviamente, puntúa de mejor forma las inversiones en el interior del país, o fuera de Montevideo. Por el tema de la descentralización. Exacto, porque justamente la intención es descentralizar. Un tercer indicador se llama aumento de exportaciones y va a medir el aumento en las exportaciones que genere para la empresa
el proyecto de inversión. Otro de los indicadores que estábamos conversando recién es la utilización de tecnologías limpias, que si bien hay una lista taxativa de algunas inversiones que quedan comprendidas, y en general cualquier inversión que haga que reduzca el consumo energético va a quedar comprendida dentro de este indicador. Entonces, si la empresa adquirió, por ejemplo, vehículos eléctricos, la inversión en esos vehículos eléctricos va a quedar comprendida dentro de este indicador. Si la empresa adquirió paneles solares, se adquirió equipos de aire acondicionado inverter, se adquirió para la obra civil doble vidrio para las ventanas, y así una cantidad de ejemplos. Cualquier inversión que haga que se reduzca el consumo energético de combustibles fósiles o no fósiles va a quedar comprendido dentro de este indicador. Cada indicador va a tener su puntaje, que vamos a llegar al final, en el cual vamos a sumar los puntajes de cada uno de los indicadores y vamos a llegar a un puntaje final. Y ese puntaje final lo va a destinar o va a determinar el porcentaje de ir a descontar. Seguimos entonces con... Estábamos tocando el indicador de tecnologías limpias. Después hay un indicador que es de innovación y desarrollo, que este es un poco particular y tiene un montón de clasificaciones dentro y un montón de inversiones que pueden ya estar comprendidas, pero que en líneas generales, para que al empresario le quede, es toda aquella inversión que cualquier empresa uruguaya realice para el desarrollo de medidas innovadoras o para el desarrollo de prototipos que impliquen una innovación en algún sector. Y el último de los beneficios, de los indicadores, es el indicador sectorial. De alguna forma, por un lado, vamos a obtener puntajes por la mejora de la empleabilidad, la capacitación del personal, dependiendo del importe que la empresa destine a capacitar el personal en determinadas áreas, vamos a ir obteniendo puntaje. Y es un indicador que va a ser analizado por el ministerio particular que evalúe el proyecto de esa industria, de ese sector. Tal cual, darle los beneficios. Leo, muchísimas gracias como siempre. Creo que hay bastante material acá como para analizar proyectos de inversión que tengan los empresarios para hacer en el futuro corto o mediano plazo. Y bueno, ahí nos contarás vos si los contactan. Sí, después le cuento a las consultas que recibí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Si te gustó, quiero pedirte que nos sigas, que nos rankees y que lo compartas. De esta forma vamos a poder llegar a más pymes para ayudarlas a través de casos prácticos e historias inspiradoras.